Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y ya voy para 6 años aquí en el mundo del podcasting compartiendo mis opiniones en este tipo de medios de comunicación. Quiero saludar a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio y de la que colocamos también al finalizar aquí en el Cuadrante Alfa, también a David Ospina, el diseñador del logo del Cuadrante Alfa. Muchísimas gracias a ellos por su colaboración y también un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en Twitter, @cuadrantealfa, como también las que están con nosotros en el grupo en Telegram. Todos los enlaces, toda la información está en la descripción de este episodio podcast. Ya saben que el Cuadrante Alfa es un podcast de opinión que se emite en Spreaker, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, Deezer y muchas plataformas más. Nos pueden encontrar los días lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde. Hoy quiero darle la bienvenida a Caroleta, nuestra guionista de cabecera. Ella nos ha estado acompañando incluso en el proyecto anterior en Pos la Verdad. Así que, Caroleta, en este primer episodio podcast de El Cuadrante Alfa, bienvenida. Bueno, muchas gracias por este espacio, por esta invitación y pues un placer poderlos seguir acompañando ahora en este nuevo espacio del Cuadrante Alfa. Bueno, para quienes no sepan, Caroleta en Twitter la pueden ubicar con el @papelito bipolar. Ella es guionista de la Universidad de Palermo de Buenos Aires, en Argentina. Ella tiene toda la experiencia en el mundo del desarrollo del contenido audiovisual. Entonces, qué mejor que tenerla aquí para charlar sobre la situación de Netflix. Y es que ese es el título de este episodio podcast. ¿Qué carajos está pasando con Netflix? A modo de poner en contexto rápido, Netflix es la plataforma conocidísima de contenidos en streaming, de películas, series, cortometrajes, documentales. Empezó siendo una gran idea a nivel tecnológico, compitiéndole al entonces poderoso Blockbuster. Ya después Netflix migró al tema del internet. Fueron pioneros en el tema de compartir y alquilar contenidos de películas, de series y demás en internet, y fue creciendo y empezó a verse como una de las grandes empresas a nivel tecnológico. Ya las otras grandes productoras vieron cómo era el maní y dijeron, pues si Netflix puede, pues nosotros también. Entonces empezaron a surgir otras plataformas. Mientras tanto, Netflix seguía creciendo, empezaba a sacar contenido propio, tenían la cartera llena, sacaban presupuestos para sacar películas, series en todas partes del mundo, empezaron a mandar gente para sacar contenidos en muchos países. Aquí en Colombia, por ejemplo, o en Latinoamérica han sacado mucho contenido. Netflix ha crecido tanto que incluso llegó a ser nominado a los Oscar y ganar premios Oscar, llevando un debate que se dio en su momento sobre si las películas que eran nominadas a los Oscar y que ganaban el Oscar tenían que emitirse sí o sí en los cines. Eso hizo Netflix. Pero ¿qué pasó? Las plataformas fueron llegando, las grandes productoras fueron migrando y fueron empezando a reclamar el tema de los derechos. Es bien conocido que Disney compró Fox, compró otras productoras y empezó a sacar su propio contenido en sus propias plataformas. Y eso hizo que Netflix, por ejemplo, ya no pudiera tener contenido Marvel o contenido Disney, porque eso se iba de forma exclusiva a su propia plataforma. Lo mismo está haciendo HBO, lo mismo está haciendo, Warner, Discovery, todo ese conglomerado que hoy tienen HBO Max y que al parecer van a sacar otra plataforma. Amazon Prime está compitiendo por lo propio, está Apple TV Plus, están otras plataformas, incluso a nivel mexicano hay una muy grande de telenovelas, de contenido latinoamericano. Entonces realmente estamos en un momento en donde hay una sobreoferta de contenido de streaming, en donde fácilmente una persona puede estar pagando 4 o 5 planes para poder ver contenido: Paramount, Star Plus, Disney, Netflix, Amazon, lo que sea, pero el billete se acaba. La billetera se empieza a sentir, el bolsillo va pesando y uno va mirando si realmente vale la pena pagar o no por ciertas plataformas, por cierto tipo de contenido. Y Netflix hoy está en una situación difícil, está en una situación de crisis. No es de ahora, esto venía de meses anteriores. Ellos tuvieron el último boom, el último repunte en bolsa y en televisores encendidos en la época de la pandemia.
Pero a medida que la pandemia se iba superando y a medida que la gente volvía a su vida normal, Netflix empezó a perder pues ese ritmo vertiginoso que tenía de presencia en los televisores y en los dispositivos. Eso de querer compartir las contraseñas, las cuentas, de promover que todo el mundo tenía que ver Netflix, de hacer twitteratones, de promover hashtags y otras cosas más, Netflix lo ha ido perdiendo. Y a pesar que ha intentado sacar contenido propio, ese contenido no ha sido muy bueno. Han terminado cancelando series, han terminado perdiendo incluso dinero en bolsa. Entonces esto, a modo de resumen rápidamente, es que Netflix está mal. Y ahí la pregunta es, Caroleta, ¿qué carajos pasa con Netflix? Bueno, ese fue un muy buen resumen de lo que es Netflix, porque pues más allá de que seguramente en este episodio vamos a resultar dándole mucho palo a lo que han sido varias de las decisiones de la compañía, no se puede pasar por alto que en este momento la historia del cine y del audiovisual toca a Netflix. Netflix hace parte indispensable de la historia del audiovisual. Esto me gusta resaltarlo porque a pesar de que ahora efectivamente sobre la mesa hay un montón de opciones de plataformas de streaming, Netflix fue la pionera y fue la que hizo sacudir completamente la industria. Cambió por completo las formas de pensar el cine, de pensar la televisión, cambió por completo las formas de producir los contenidos, de estrenarlos y de verlos. O sea, catapultó un cambio drástico en toda la industria audiovisual tal cual como la conocíamos. Así que todo lo que tenemos hoy en día a nivel de contenidos audiovisuales se lo debemos a Netflix. Después, claro, vinieron otros actores, cada uno hizo su propuesta, pero si nos damos cuenta, todas están siguiendo exactamente el mismo modelo de Netflix. Tanto así que esta compañía también es pionera en los cambios que se están haciendo actualmente dentro de estas compañías de streaming. El hecho de pensarse que podría existir una plataforma digital en donde los usuarios vieran el contenido de su preferencia cuando y como quisiera, que a lo mejor iba a tener unas cuentas para compartir con otras personas y poder ahorrar algo de dinero entre varias personas pagando una mensualidad. Si nos damos cuenta, pues este mismo patrón pues lo han repetido las otras plataformas, entonces básicamente todas las demás hacen lo mismo que hace Netflix. Ahora bien, Netflix, así como dediqué un tiempo a echarle todas las flores y en mi parte creo que también siento agradecimiento, ¿no? Por lo que ha hecho Netflix por la industria. Ellos también han tomado decisiones respecto a cómo hacer sus contenidos, cuál es la visión política y creativa de los autores que están en Netflix, y pues esto ha llevado a una primera crisis, digamos que podemos como tocar varios aspectos de la crisis, una primera que tiene que ver con una crisis dentro de los contenidos, es decir, ¿qué es lo que está produciendo Netflix en este momento? ¿Qué es lo que opinan los usuarios del contenido de Netflix? Hasta que llegamos a un punto en donde hoy ya todos podemos hacer un chiste que lo entenderíamos, que es la versión Netflix de. En este momento todos entendemos a qué nos referimos con esto, ¿no? Entonces, si hablamos de la versión Netflix Inserte meme versión Netflix. Exactamente, entonces ya seguramente tenemos muchas ideas en la cabeza de lo que esto significa y lamentablemente pues esta ha sido una reputación que ellos a pulso la crearon y pues que en este momento están pagando las consecuencias de no poner el contenido como el rey, ¿no? Digamos que hay una frase dentro del sector audiovisual, es que el contenido es el rey y a Netflix al parecer esto se le olvidó. Entonces el rey dejó de ser el contenido y el rey empezó a ser el cómo vamos a ser correctos, cómo vamos a ser políticos,
cómo vamos a contar la visión política de la compañía por medio de nuestros contenidos. Y pues esto no necesariamente va a dar como resultado series de calidad ni películas de calidad. Ya hemos visto también innumerables de ejemplos de proyectos que son políticamente correctos, que no ofenden absolutamente a nadie y que intentan tener a todo el mundo contento. Pero este nivel, digamos, de exigencia de la industria audiovisual no necesariamente se ve reflejada en las billeteras y en las cuentas bancarias de estas compañías, porque nos hemos dado cuenta que este tipo de producciones no son rentables. Entonces a lo mejor hay un sector de la población que está contento porque se ve identificado, pero pues resulta que las historias terminan siendo flojas, terminan cometiendo serios errores de guión, las personas ya no se sienten identificados con ningún personaje, las producciones carecen totalmente de emoción y de lo que a todos nos ha traído en el audiovisual, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar a lo mejor ahorita cómo está la industria del audiovisual, hoy en día no podría existir las mejores películas de Tarantino o de Martin Scorsese. Entonces eso también habla del panorama en el que estamos. El día de hoy, ese tipo de autores sacando sus máximas obras que todas las podemos conocer, a lo mejor muchas de estas películas hoy en día no tendrían un espacio y no se podrían producir, justo porque el contenido ya no es el rey, y el rey al parecer es como la audiencia ofendida de las redes sociales, que es la que está dando líneas sobre qué contenidos hacer o no. Y Netflix cae en esto, hace caso, dio completamente la línea de su compañía a que este tipo de contenidos se hicieran. Tal vez no todos, pero sí una gran mayoría. Y pues esto los llevó a empezar a perder plata, porque las series no gustan, las series se empiezan a cancelar, generan un montón de críticas, a lo mejor tienen contentos a un nicho muy pequeño de la población, pero pues eso no les está llenando la cuenta. Y entonces ahora pretenden que nosotros los usuarios paguemos las consecuencias de estas decisiones y que nos mandemos la mano al bolsillo para pagarle a Netflix sus errores. Esto último que dice Caroleta lo retrató un tuitero que es youtuber español, y es que en España está el tema de que ya se empezó a cobrar por tener cuentas adicionales. Si una persona ya tiene el usuario de Netflix, sencillamente tiene que registrar la dirección IP y la ubicación, porque Netflix lo geolocaliza. O sea, Netflix ya va a saber cuál es la ubicación de cada uno de nosotros, ya lo estás haciendo en España. Entonces especifican que uno solo puede abrir Netflix en ese lugar de ubicación. Si yo lo abro en mi celular, tengo que confirmar con un código que soy yo y otras cosas más. Puedo descargar el contenido que me permita Netflix para verlo offline por tantas horas o por tantos días, dependiendo. Pero normalmente ya Netflix va a saber en dónde están las personas, en dónde están ubicadas y esas cosas. Entonces estoy hablando de el tuitero José Morales Ross, lo pueden encontrar en Twitter como @geekdegafas. Y él resalta el siguiente texto: siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix, con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas. Aunque han tenido un éxito enorme, también han provocado alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir Netflix ahora. Ahora hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, lo que reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias contadas con series y películas de la máxima calidad. Hago énfasis en esto último. Lo que reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias contadas con series y películas de la máxima calidad. A lo cual este tuitero y youtuber español pues pone en Twitter, dice: lo de Netflix es poca la vergüenza que tienen y no cabe en un tuit todo mi asombro. Esta frase, al explicar
porque no se va a poder compartir cuentas como hasta ahora es, reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias. Nos echan ahora la culpa. Y esa es la queja de este tuitero y de muchos otros que han visto en los términos y condiciones cómo ahora Netflix, en vez de promover el uso compartido de cuentas como se había sucedido siempre hasta esta semana, pues ahora dice que ella no puede permitirse ese lujo de compartir cuentas porque necesita más plata para poder hacer mejor contenido. Sí, sí, definitivamente es algo pues descarado, porque si Netflix no cambia sus políticas de la creación de los contenidos y donde volvamos como a nuestra esencia de que el contenido es el rey, pues así tenga más plata, pues va a seguir haciendo series horribles o películas malas. Entonces, realmente por ahí tal vez no va la solución. Netflix necesita efectivamente hacer grandes cambios. Necesita replantearse si su contenido es realmente bueno, cuál es el impacto que está teniendo este contenido en los usuarios, y si es tan bueno, entonces ellos creerían que a lo mejor los que tenemos cuentas compartidas no vamos a tener ningún inconveniente en hacer entonces una suscripción audiovisual, pero capaz que el contenido no es tan bueno y entonces muchas personas van a decir, pues a lo mejor no es tan grave prescindir de Netflix. Así que esa reestructuración pues es interna, en gran parte es interna. Es de ellos como compañía decidir qué tipo de contenidos quieren hacer, cómo quieren ser recordados, despedir a la gente que tengan que despedir, traer a los profesionales que puedan orientar de nuevo los contenidos de Netflix, darles una identidad, una receta Netflix, por decirlo así. Con esto no me refiero a que todos los contenidos tengan que ser iguales, sino, por ejemplo, algo que HBO lo hizo muy bien durante un tiempo, y creo que eso es algo de lo que se está extrañando mucho ahora, y es que, por ejemplo, HBO siempre se caracterizó por hacer contenidos de calidad. Cuando nosotros miramos la historia de la televisión, Sí. varios de los grandes contenidos que produjo HBO eran excelentes. Entonces, en los usuarios, en los televidentes, nos creó una certeza de que si era algo que hacía HBO, era bueno. Esto con el tiempo también fue cambiando. En este momento ese HBO no es el que todos anhelamos. Aún así, pues digamos que siempre lo vamos a recordar como el gran HBO que hacía realmente contenido de calidad. Y era un poco el sello que nos vendía HBO. Ese sello es el que ahorita creo que le está faltando a todas las plataformas, y en esto entran todas en el mismo costal. O sea, ¿cuál podría ser la garantía que a nosotros como usuario nos da un contenido producido por Disney o por Apple o por Netflix? Esto no está del todo claro y debería estarlo. Uno debería saber cuál es el sello de la plataforma. Hay plataformas tipo Amazon, por ejemplo, que es casi como una tienda gigante en donde uno encuentra de todo, y los contenidos de Amazon hasta el momento no tienen absolutamente ninguna línea editorial, por llamarlo de alguna manera. Si analizamos, por ejemplo, la plataforma de Apple, es una plataforma tal vez mucho más arriesgada, que ha producido contenidos que seguramente en una mesa de productores ejecutivos o de escritores de otras plataformas no llegarían ni siquiera a ser leídos, y Apple como que dice, listo, yo los hago, y bueno, les ha ido como les ha ido, algunos aciertos más los desaciertos. Netflix entonces optó por ser la plataforma políticamente correcta, y pues esto no le está funcionando. Entonces o siguen haciendo lo mismo o cambian y miran en ese cambio quién quieren ser, también para que nosotros como usuarios sepamos con quién nos vamos, no solamente que sea una decisión como de, ay, es que yo quiero ver la última serie de
tal actor o de tal director o de tal franquicia, sino que la decisión de los usuarios también pueda venir con qué tipo de línea editorial es la que más le gusta. A mí me gustan los contenidos arriesgados que nunca nadie haría, pero que alguien se toma la osadía de hacerlos. Listo, entonces vete a tal plataforma porque allá vas a tener ese espacio. No, a mí me encantan los contenidos de academia, en donde tanto la crítica como los mejores profesionales del cine hagan historia con estos contenidos, entonces ve a tal lado. Entonces es una crisis como de identidad que la tiene Netflix, que la hace obvia, porque al ser pionero pues es el primero que tiene que dar la cara, pero esta crisis la tienen todas las plataformas. Hay una que no. ¿Disney? Hay una que en mi parecer ya, Caroleta, me dirá si estoy en lo correcto o no. Hay una plataforma que está muy bien definida, muy bien estructurada. Ah, ya. Y que obedece a un gusto muy específico, Movie. Eso, por ejemplo, excelente el ejemplo, no sé por qué se me había saltado, pero sí, efectivamente para los que usamos Movie, o si ustedes, los oyentes, quisieran usarla, Movie es una plataforma también de streaming que en este momento en Colombia la suscripción está por 24.000 pesos mensuales y todo el contenido que generalmente ha pasado por festivales de cine o por premios está en este lugar. Entonces hay una curaduría. Esa es la palabra. Exactamente, hay una curaduría. Esa es la palabra, curaduría. Que tiene como distintas líneas, pero sí, allá podemos encontrar especiales del cine de Almodóvar, especiales del cine de los años 60, neorrealismo italiano, y todo esto te lo ponen siguiendo la estética de, bueno, cuando uno va a los festivales de cine, generalmente a uno le entregan unos folletos en donde están agrupados las películas seleccionadas dentro del festival por temas o por competencias o por directores o por países, y entonces cuando tú asistes al festival y te dan estos catálogos, tú escoges a cuál quieres ir y también sabes cuál es la competencia, cuál apoyas y demás. Entonces ellos lo que hicieron fue llevarse como la experiencia de asistir a un festival de cine a una plataforma de streaming. Entonces cuando ustedes entran, la interfaz es muy parecida a un folleto de festival de cine y allá pues uno encuentra de todo. También obviamente al ser un tema exclusivo de la academia, pues uno también puede encontrar unas películas loquísimas de cada director, pero también de pronto te encuentras la película súper exitosa y taquillera, pero que estuvo nominada a un Oscar o en Venecia o en San Sebastián. Entonces hay una base en donde ellos lo que te venden es que si tú vas a ver contenido en Movie, vas a ver algo de calidad, o porque la historia es buena, o porque fue vanguardista, o porque hace parte de un director muy importante. Entonces tú te sientes que estás viendo contenido que hace parte de la historia del cine. Sería espectacular que las demás plataformas pudieran lograr esto. A lo mejor no tan específico, porque entiendo que el nicho de Movie es muy específico. Pero sí lo deberíamos tener. O sea, es que esto pasa en todo. Si nosotros vamos a abrir un restaurante, si nosotros vamos a montar una empresa. Andrés, por ejemplo, que acaba de abrir este podcast. O sea, siempre que nosotros tenemos un ejercicio creativo que se va a convertir en un producto o en un servicio, debemos tener muy claro qué es lo que vamos a hacer y a quién se lo vamos a ofrecer. Pero no todo funciona como una gran tienda en donde yo hago de todo y vendo de todo, porque así no es. Y eso también, pues, saber tú a qué público le quieres llegar y cómo le quieres llegar te permite ser mucho más asertivo. Movie tiene algo, y es que da una atención muy personalizada. Si bien es una aplicación, si bien es un servicio de streaming, le explica a uno muy bien. Entonces uno ve una carátula de una película, uno lo abre, entonces le da una sinopsis y también le da una razón de por qué verla. También le dice cuál es el idioma en el que está, la duración, abajo pone todos los galardones, todos los premios que ha ganado y eso. Y cuando una persona ve la película y la termina, a los minutos le llega un correo muy preguntándole si le gustó o no la película. Claro.
Sí, es tal cual el ejercicio de curador. Esto también se ve mucho en las galerías de arte, ¿no? Si uno va a ver una exposición de algún pintor, de algún artista en un museo, es exactamente la misma experiencia. Te dan un folleto, te explican Sí, quién está exponiendo, por qué, una nota del curador, es por qué el curador seleccionó esa obra y tú con toda esa información ingresas a la obra, ¿no? Te sumerges en la experiencia que te creó este espacio o este curador, ¿no? Así que súper recomendado Movie. hay contenido, sí, hay contenido colombiano, hay documentales, bueno, hay películas también latinoamericanas. Y es que Movie también he visto da las calificaciones. No le tiene miedo a las calificaciones. Entonces uno ve que, por ejemplo, una película tuvo solo 50 calificaciones frente a otra que tuvo 2000. Y eso Netflix lo quitó. ¿Por qué? Porque mucho del contenido Netflix, con su tema políticamente correcto, Ujú. con el tema de la inclusión forzada y demás, se estaba ganando unas malas calificaciones o unas bajas calificaciones. Entonces Netflix cambia eso. Entonces ahora dice por porcentajes. Esta película tiene un 95% que te va a gustar. Y realmente yo he hecho el ejercicio en mi usuario de Netflix y todo lo que me ofrece Netflix es de entre el 90 y el 95%, Sí, es. lo cual es engañoso, es sesgado. Sí, y seguramente es mentira. Yo creo que a todos nos ha pasado de ver algún contenido del 90-95% que Netflix cree que nos va a gustar y no. No, esto sencillamente lo No, hacen yo, para evitar dar información real de lo que ocurre. que es lo mismo que pasó con YouTube al quitar el botón de los dislikes. Resultaba que había un contenido que se ganaba 1 millón de dislikes y era contenido, por ejemplo, eh, con alguna tendencia política, ideológica, lo que sea. Entonces se llenaban de dislikes y ante las quejas de los creadores, Netflix quitó los dislikes para el público, no para el creador. El creador puede seguir viendo cuántos dislikes le siguen llegando, pero eso ya no es una información pública. Entonces, pues sencillamente no nos están contando todo. Algo que vuelvo y digo, Movie sí está haciendo. Hay contenidos que tienen unas bajas calificaciones, hay otros que tienen unas calificaciones muy altas. Entonces ya cuando uno ve algo que tiene una muy buena calificación, uno siente que va a la fija. Ujú. Personalmente yo cuando veo Netflix he dejado, o sea, lo estaba haciendo inconscientemente, pero ya lo hago conscientemente. Omito ver el contenido que sea de Netflix. Yo en Netflix ahorita lo estoy utilizando lo estoy utilizando para ver todas las sagas de Star Trek y no más. Yo el Netflix lo tengo compartido para que mi mamá y mis hermanos lo vean y muy seguramente cuando llegue el tema de prohibir el compartir cuentas aquí en Colombia, pues procederé a cancelar. Mi mamá y mis hermanos pues sí lo van a extrañar más, pero pues no va a estar pagando 3 cuentas o 4 cuentas porque somos cuatro, mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo. Claro. Entonces no va a estar pagando 4 cuentas por eso. No, 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 es que es Pero el ridículo. tema de la N de Netflix en el contenido ya no me da confianza, no me inspira que uno dice, uy, lo nuevo de Netflix, lo vamos a ver. Claro, porque no. ¿Qué pasa con HBO? mm, Cuando alguien decía, sí, Sí, claro que sí, te cuando entiendo, no, no dicen hay lo una nuevo de garantía de HBO. calidad. Exactamente. Sí, HBO un poco antes nos daba eso. En este momento ya con HBO Max, no, yo extraño mucho la plataforma de HBO Go, que era negra con dorado y plateado y me daba una sensación de respeto absoluto cuando sonaba su tradicional ruidito de presentar contenidos. Ya en este Push. momento, sí, ya en este momento HBO Max no me inspira ese mismo respeto y ya uno se acerca a los contenidos pues con desconfianza, ¿no? Como, Mm, bueno, veremos con qué van a salir. Ojalá no sea una embarrada. Antes con HBO Max siento que esto no pasaba, uno iba un poquito más seguro sí. de que lo que iba a ver en un gran porcentaje era bueno. Hay algo que he visto en toda esta lluvia y cantidad de plataformas es que cada una ha ido escogiendo su propio color. Obviamente el color azul abunda, hay muchos que tienen el color azul, pero pues Netflix se quedó con el color rojo, no he visto otra plataforma que Hmm. lo tenga. Disney tiene un azulito con blanco, está Paramount que también tiene un azul con blanco, pero es un tono diferente, Movie también es un azul. Está la de Apple TV, que esa sí es blanco y negro, no es más.
Amazon Sí. tiene color amarillo, pero está intentando meterle, perdón, color azul, pero está intentando meterle un amarillo. HBO se fue del color blanco y negro que tenía el logo de HBO a irse por un color morado. Entonces eso parece la conjugación ahí de los Power Rangers, cada uno ahí con sus colores. Sí, y eso que acá estamos hablando como de las más populares, pero hay infinidad de plataformas adicionales menos reconocidas, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos Hulu, Paramount. Y así, bueno, justo esta semana estuve leyendo sobre un programa piloto que va a empezar a hacer YouTube en Estados Unidos. Y es que le van a dar la oportunidad a los usuarios a que pagando X cantidad adicional a la suscripción de YouTube para poder acceder a canales privados específicos dentro de YouTube pertenecientes a las plataformas de streaming. Es decir, podemos navegar en YouTube, entrar a un canal específico, por ejemplo, de Paramount, y allí dentro de YouTube poder ver la última película de Paramount, ver la serie y demás, ¿no? Esto también creo que es como un intento, un esfuerzo bastante importante que hace YouTube por intentar no quedarse como fuera de este negocio del streaming. Así que, como vemos, esta es una industria en constante cambio. Capaz que el día de mañana van a empezar a surgir distintas opciones que lo que hagan es centralizar el contenido de las plataformas y que a lo mejor uno desde una sola suscripción o un solo pago a alguien, por ejemplo YouTube, pueda tener ahora acceso a contenidos de las plataformas. Hay que ver qué pasa con esto, hay que ver si a los usuarios les gusta, hay que ver qué opinan las plataformas. Hasta ahorita, según lo que leí, las plataformas invitadas son como plataformas pequeñas, en este momento no están las grandes. Y pues también en este caso lo que va a hacer YouTube entonces es recomendarte contenido, entonces te va a decir como bueno, si a ti te gustó el último capítulo de La Casa del Dragón, entonces míralo, y aparte también te recomiendo a este youtuber que analiza el capítulo. Entonces claro, es como empezar a mezclar los contenidos de todo con todo, todo contra todos. De hecho me parece como sumamente fuerte que ahora los youtubers se tengan que, me perdonan la expresión, pero como quedar en la jeta con las plataformas por la atención de los consumidores, usuarios, ¿no? Pero vamos a ver cómo les va, y según cómo les vaya, pues capaz que en unos años estaremos solo pagando la suscripción a YouTube y ya está. Bueno, este es el segundo intento de YouTube para el tema del contenido audiovisual, porque ellos habían sacado algunas series exclusivas a través de YouTube Premium. No les fue bien, una de esas fue Cobra Kai, que era la continuación del universo de Karate Kid, lo cual Netflix llegó y dijo, venga, yo se los compro, y cogió los derechos y empezó ellos a sacarle, y creo que ya anunciaron ya la última temporada que se emitirá, si no es a finales de este año, el próximo año. Entonces este es ya como el segundo intentón de Netflix, algo que no es tan novedoso, ya hay unas aplicaciones que lo están haciendo y yo creo que por ahí puede ser el rumbo. Un ejemplo acá en Colombia es DirecTV Go, o lo que Sí. se llama la plataforma de Claro TV o la de Movistar en Colombia o en España, que sencillamente uno tiene una suscripción, por ejemplo, a un cable operador o sencillamente al servicio de streaming de ese cable operador, caso DirecTV Go, y uno puede añadirle, por ejemplo, la suscripción de HBO Max o la de otros contenidos. Por ejemplo, yo que tengo DirecTV Go, a mí me regalaron 2 años en su momento, 2 años de HBO Ujú. Max. Entonces yo hasta este momento todavía no he pagado HBO Max y creo que no voy a pagarlo porque HBO Max como que se va a acabar este año y van a sacar Sí. otra plataforma nueva. Entonces, eso de las super mega plataformas de streaming, pues nada raro que vuelva a ser una especie de centralizar, como lo dice Caroleta, pues pensando que realmente hay demasiada oferta y no hay bolsillo que aguante. O sea, realmente es Ujú. que no es solo por, o sea, no solo se está pagando por ver televisión, se está pagando por música. Entonces uno está pagando la cuenta de Spotify, de Apple Podcast, perdón, de Apple Music, de Deezer. No, que es que yo estoy pagando por YouTube para, no para tenerlo
sin publicidad, entonces es un pago más. No es que yo estoy pagando porque el Google Drive ya se me llenaron las 15 gigas, entonces necesito pagar, o el Dropbox, entonces tengo que pagar por almacenamiento. Entonces realmente todo se estaba pagando, y no hay bolsillo que aguante. Claro, y todo es suscripción mensual, ¿no? Digamos, hace unos Ujú. años uno podía comprar, por ejemplo, yo soy amante fiel de toda la suite de Adobe, Photoshop, Premiere, Ah, Illustrator. Me sí. encantan esos programas. Los amo, crecí con ellos, me formé profesionalmente con ellos, pero ahorita no hay forma de poderlos tener eh, de una manera, por lo menos no tan dura para el bolsillo, porque es que hay que pagar una suscripción mensual para acceder a estos programas y claro, si uno empieza a sumar como las aplicaciones que uno utiliza, por ejemplo, para su profesión, más las que utiliza para entretenimiento, más las que utiliza para almacenamiento, pues no, es como pagar el alquiler de una casa mensualmente en solo suscripciones de cosas. Hay otra alternativa que hacen algunos servicios y son los famosos planes familiares. Por ejemplo, Spotify tiene uno. Spotify solo es música y podcast. Uno puede escuchar Spotify gratis, pero está plagado de publicidad y el algoritmo a veces no funciona a lo mejor y eso. Pero por ejemplo en Ujú. Colombia hay una opción del Premium familiar que por solo 23.900 pesos, lo estoy leyendo directamente en la página de Spotify, y con un mes gratis se pueden inscribir hasta 6 cuentas. Algo parecido hace Apple. Apple, la parte del servicio de Apple Music, ellos tienen el tema de Apple TV, de juegos, de almacenamiento en nube. Y ellos, por ejemplo, también tienen un plan familiar. Yo ese lo tengo, por ejemplo, con mi mamá y mis hermanos. Pago una sola cuenta y ahí tengo derecho a televisión, a música y almacenamiento de nube y al tema de seguridad de VPN de iCloud. Entonces todo me funciona bien, todo está súper configurado y sin ningún problema. O sea, pago una sola cuenta. Ujú. Sí, es un monto mayor, por ejemplo, lo que puede costar una cuenta individual de Spotify o lo que puede costar una cuenta individual de Apple Music y eso, pero es una cuenta familiar que me permite agregar, por ejemplo, ese número de cuentas. ¿Por qué Netflix no lo hace? Y es una pregunta que se lo han hecho en España, en México, en Chile, en todos estos países en donde empezaron a joder con el tema de las cuentas compartidas. ¿Por qué entonces no crear una cuenta familiar? Una cuenta familiar que, por ejemplo, le permita a 5 personas o a 6 personas, como en el caso de Spotify, ver el contenido. Y si hay que pagar más, pues se hace, pero se sabe que se está pagando una cuenta compartida. Porque, por ejemplo, ahorita lo que está haciendo Netflix es que está cobrando, aparte que cobra el plan más caro, para poder ver contenido en 4K, porque los planes de Netflix están, o sea, el plan básico con publicidad solo le permite ver contenido en HD, o sea, en 720 y no todo el contenido está disponible en esa resolución. Hay un plan Ujú. intermedio que le permite ver 1080, pero tampoco puede ver todo el contenido y eso. Y entonces el full, que sí le permite ver en 4K, es el más caro, pero tiene que pagar, por ejemplo, en España 6 euros por cuenta adicional que inscriba. Entonces la gente está diciendo, o sea, yo para qué, o sea, estoy pagando una cuenta cara y encima voy a tener que pagar 6 euros si mi hijo ve en Netflix, si mi esposa lo ve, si mi hermano, si mi papá, si mi mamá. Entonces, o sea, eso se vuelve impagable. Sí, es que es una cifra absurda. También algunos tuiteros hacían la comparación de cuánto saldría al año pagar solo Netflix versus pagar con esa misma cantidad a lo mejor tres o cuatro plataformas más, ¿no? Claro, claro, con el pago de Netflix terminaban pagando Paramount, terminaban pagando Disney o Star Plus o algo así. Yo estuve revisando y bueno, Chile fue uno de los primeros países en los que hicieron este cambio para empezar a pagar por cuentas adicionales. Y lo que leí era que muchas personas lo que hacían era, no sé, por ejemplo, si Andrés es el titular de la cuenta de Netflix y yo le digo, hey Andrés, ponme a mí como una cuenta adicional y yo lo que hago es pagarte el equivalente a la cuenta adicional mensualmente a ti. Entonces, bueno, como que algunas personas en Chile encontraron Hacen vaca. en esta alternativa una opción que tenía
algo que no sé si sea un beneficio, pero digamos que cuando la persona que es el usuario adicional ingresa a Netflix, hasta donde tengo entendido, lo hace con una contraseña y con un correo aparte, que no es el mismo del Sí, titular, y cuando ingresa está solo. No le aparece la carita y el emoticón de los otros usuarios, sino que es solo. Lo mismo pasa con eso la persona que presuntamente. paga. ¿No? La persona que paga ingresa a su Netflix y no tiene que verle ahí la carita al usuario adicional. No se ven, ¿no? Son como cuentas que están conectadas al momento de pagar, pero luego ya no tiene nada que ver dentro de la interfaz de la plataforma. Hay que ver pues qué va a pasar con esto, ¿no? Porque de todas maneras también yo pensaba que debe ser un poco tedioso para la persona que paga estar mensualmente cobrándole a las otras personas como, bueno, Carolina, págueme los 6 euros de este mes. Plan Bueno, estoy Chepito ahí. hablando. Claro. Igual, no, bueno, en Chile no sé cuánto, seguramente no van a ser 6 euros, debe ser menos. Pero pues digamos que son cosas que seguramente van a pasar y aparte aquí en Latinoamérica la gente siempre va a ver de qué manera poderle hacer el quite. De hecho me metí a YouTube y ya hay un montón de gente diciendo cómo cambiar tu dirección IP para que Netflix no se dé cuenta que estás desde otro computador. Bueno, entonces seguramente ese tipo de cosas van a empezar a pasar y seguramente Netflix no lo va a ver reflejado en sus cuentas bancarias tampoco Y lo y mamón la de crisis que va a cada seguir. uno, lo mamón que al titular de la cuenta le esté llegando cada ratico el código que se tiene que introducir dentro de los primeros 15 minutos antes de que se revierta el No, código para verificar la cuenta. Realmente no. Y el tema de bolsa Netflix no la están pasando bien. Preguntémosle aquí a Siri. A ver, ¿en cuánto está la acción de Netflix? Netflix está a la baja hoy hasta llegar a $316 estadounidenses y 59 centavos, que es un cambio de $7 estadounidenses y 6 centavos o del 2.18%. Bueno, Netflix está a la baja y esto no es solo de hoy, lo lleva hasta los últimos meses. Pero Netflix tuvo una primera crisis grande en bolsa y fue la siguiente. Y es que el mercado de Wall Street, el mercado sí, bursátil, le cambió la valoración a Netflix. Y eso fue noticia en su momento en los medios de tecnología porque Netflix se cotizaba en bolsa y se presentaba en bolsa como una empresa de tecnología. Entonces cuando empezaron a revisar Netflix le dijeron, no, usted no es una empresa de tecnología, utiliza una tecnología que es el streaming, ujú, pero no es su tecnología porque otras las están usando. Usted lo que es una productora y una generadora de contenido y como tal tiene que valorarse y cotizar en bolsa. Y eso significó que Netflix bajara mucho. sí. Y ahora con esto seguramente va a seguir bajando porque, bueno, también no sé qué estará pensando las directivas de Netflix ahora. Porque, bueno, por ejemplo, les hicieron la restricción en España y ahorita en España está todo el mundo súper enojado, están cancelando su suscripción. Acto seguido lo que hacen es dar unos descuentos en las suscripciones en Latinoamérica. Entonces Como previendo. claro, en algunos países a la gente le decían como, bueno, si ahora pagabas X dinero, ahora vas a pagar menos. O de la nada te ascendían de categoría y te decían, todo bien hermano, que no le voy a cobrar más y ahora va a disfrutar de una categoría mejor. No sé si lo que quieren es como tener ahí un colchón, un leve amortiguador para luego cuando venga el sablazo para el resto de países de Latinoamérica donde nos quiten las cuentas compartidas. O vaya uno a saber si esta gente se está dando cuenta que es una pésima decisión y de pronto lo reversan. No tengo ni idea. A mí me encantaría estar en esas juntas directivas para saber qué carajo es lo que se está hablando. No más de uno queriéndose botar ahí del piso 38 de los edificios de las corporaciones de Netflix. Hay algo que, por ejemplo, ya que hablabas con el tema de la subida de perfil, mucha gente se queja que tenga que pagar un poco más para poder ver contenido en 4K. Y había una discusión en su momento que, por ejemplo, si uno en iTunes compraba, que ya es una tienda de películas, si yo, por ejemplo, compraba Interestelar, entonces en su momento la compré y me venía la película en resolución en Full HD 1080p. Y digamos que después iTunes compraba los derechos, adquiría los derechos para tener la película en 4K, en Dolby Vision, Dolby Atmos, el sonido, todo.
pues resulta que iTunes le actualizaba a uno la película. O sea, por el mismo valor que yo la compré, de forma gratis me la actualizaba en la resolución. Lo mismo sé que hacen otras plataformas como Xbox o otras que se encargan del tema de comprar contenido. Si usted lo compró de pronto en contenido HD o en Full HD y ya se adquirió en una resolución mayor, pues lo va a tener sin ningún problema. Con Netflix no pasa eso. Con Netflix uno no se queda con la película, sino que uno está pagando es por ver ahí en el momento. Y segundo, si usted quiere verla en mejor resolución, primero tiene que comprar un buen televisor. Entonces usted se compró el super televisor 4K, 65 pulgadas, pantalla OLED, Dolby Vision, un LG así de lo mejor. Pero entonces si usted lo quiere ver el contenido para sacarle provecho a ese televisor, tiene que pagar más. Ujú. Pero entonces resulta que alguien dice, listo, yo pago más porque yo solo tengo un televisor, pero la cuenta compartida con mi mamá es un televisor pequeño, es un televisor HD o Full HD, pues porque obviamente ella no va a estar viendo o no va a disfrutar un contenido en 4K, no le va a sacar esa manía que cualquier Ujú. otra sí puede tener frente, o sea, esa vaina toda quisquillosa, no, es que me gusta con Claro. corrección de colores, así super full, no, Netflix dice que si usted está pagando eso, entonces tiene que pagar por todos por igual. Entonces realmente, o sea, no vale la pena. No. Se enredan ellos mismos. Sí, sí, totalmente. Creo que están cometiendo todos los errores habidos y por haber. Y pues ojalá logren identificar de qué manera pueden solventar esta crisis, efectivamente mejorar los contenidos, pero pues también viendo cómo regulan el dinero, ¿no? Cómo lo van a seguir recogiendo y cómo van a pues administrarlo. Cómo se va a poder Ay, amortiguar el golpe de las series fracasadas o de las series canceladas. hmm. Por ejemplo, se anunciaba que Netflix había cancelado la de Mindhunter, Ujú. serie de David Finch. Entonces toda la gente empezó a decir, ¿cómo así? Que la serie de Fincher la vienen a cancelar. ¿Cómo así que dejaron esa serie inconclusa y si anuncian otras temporadas más de Élite y otras series que obviamente que por temas de contenido pues no le igualan? Yo debo decir que no la he visto la de Mindhunter. Yo tengo la política de no ver series si están en curso. A mí me gusta verlas ya cuando están terminadas, salvo algunas muy en concreto, que hay la seguridad que se van a emitir hasta el final. Porque no hay nada más harto que uno estar viendo una serie, estarse aguantando una, dos temporadas, o sea, 1, 2 años, 3 años, para que lleguen de plumazo y la cancelen. Y las razones que decía Netflix es que para ellos la serie resultó ser demasiado cara y que a pesar que tenía muy buena audiencia, no le daba lo suficiente para las métricas de ellos. Sí, no sé cómo lo evaluarán, pero por ejemplo, Élite creo que van a seguir sacando temporadas hasta que los chicos cumplan 80 años. Seguramente porque sus métricas sí le dan. No lo sé, es que también me imagino que Netflix debe recibir como información contradictoria, ¿no? ¿A qué voy con esto, no? Que Mindhunter puede ser una serie muy buena. Realmente no la he visto, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio. Es una muy buena serie. La crítica le da buenos puntajes. Es costosa, pero en las métricas no nos da. Versus una serie como Élite. Élite es un contenido bastante mediocre, que a nivel de la crítica siempre va a resultar perdiendo. Em, pero cada vez que se estrena una temporada colapsan los servidores porque todo el mundo está viendo Élite. ¿A qué voy con que esto es información contradictoria? Pues a que no necesariamente un buen contenido es lo que la gente ve. Y a la larga pues Netflix no es del todo culpable de esto, ¿no? No, Yo identifico también, y lo he hablado con muchos colegas, y es que el público ahora es terrible. Tenemos un público sumamente mal formado, un público sin criterio, un público que se sorprende de cualquier pelotudez, un público para el cual Avengers es la mejor película que alguna vez se ha producido en el mundo. Y también bajo ese público, pues también me imagino yo que una de las variables que deben tener en estas mesas directivas de las plataformas es como, bueno,
¿qué es lo que a nosotros nos trae plata? Y seguramente Élite, que es una serie mediocre, muy mala, en donde tenemos personas de 30 años haciendo de adolescentes de 16, pero que todos están que se totean de buenos, seguramente le puede generar mucho más dinero que la serie de Mindhunter, ¿no? Y ahí, ¿qué se puede hacer? Porque pues también en otro lado me imagino yo que los números son los que mandan. Pues sí, es el mismo público que pedía a Netflix y que Netflix incluso sacó las encuestas y estaba indagando sobre si habilitar la opción de aumentar la velocidad de reproducción de sus contenidos audiovisuales. No, Como si fuera un imagínate. podcast. Es normal que mucha gente escuche un podcast a 1.5 o a 2. Los audios de WhatsApp que son largos a 1.5 a 2. Entonces que querían hacer lo mismo, que porque es que la gente ya no tiene tiempo, entonces que un capítulo, una serie que dura 1 hora, pues lo quieren ver en la mitad de tiempo. Sí, pues es que imagínate ante ese perfil de clientes, pues tú qué les ofreces. Es un cliente que, pues que quiere cualquier cosa. Entonces a lo mejor no necesitas llamar a Scorsese para que venga y te haga una serie, cuando sencillamente puedes hacer cualquier cosa tonta de adolescentes guapos y ya está. Sin guión, sin buena dirección, a veces pésimamente actuados, y estas cosas terminan siendo un éxito. Que eso me parece, pues, a la larga también muy triste porque no sé qué irá a pasar pues, con los contenidos, ¿no? Cuando finalmente tenemos un público pues, tan malo, así abiertamente lo digo, el público de ahora es pésimo. No, y que al público de ahora no le gusta ver contenido viejo, entonces lo que hacen es buscarle hacer el remake con la corrección Claro. del caso, la corrección política. Ujú. Entonces, por ejemplo, leía que van a sacar el remake de la película Comando de Schwarzenegger, que es una película muy buena. Es una película sin sentido, pero es una película de acción donde hay plomo, donde hay fuerza, donde hay explosiones, en donde Schwarzenegger se da la pela contra una mano de mercenarios que le secuestraron a la hija. Ujú. Entonces ahora quieren hacer la película en otra versión, en otro tono, con La Roca. Y cuando alguien decía en Twitter, venga, pero ¿por qué no, en vez de sacar el remake, por qué no se ve en la película original? Entonces alguien respondía, lo que pasa es que el público de ahora no se aguanta las películas de antes porque no son correctas, son demasiado violentas. Sí, A la ya, gente no ya le no le gustan los gusta. efectos de antes. Ujú. Sí, tiene que ser con el CGI de ahora y no con el efecto práctico de antes, entonces ya no es lo mismo. Claro. Y es cierto, es totalmente cierto. Así que, claro, como que también haciendo el ejercicio de ponerse un poco en los zapatos de todo el mundo, pues si tú eres el dueño de Netflix y tienes este tipo de audiencia, pues hasta qué punto tienes que sentarte a sacar contenido que sea de Parasite para arriba. Pues capaz no. O sea, Parasite es, por ejemplo, un muy buen ejemplo. Parasite es una muy buena Y mucha gente película. criticaba Dime. a Parasite. No, que mucha gente salió a criticar en Twitter Parasite. Claro, Que qué película tan lenta, que tan aburrida, que dónde está sí, la acción, que por qué verla en coreano, que son subtítulos, no. exacto. Y para la academia y para los críticos y para un gran porcentaje de la población, Parasite puede llegar a ser en este momento la película mejor de este siglo. Puede estarse peleando el puesto con algunas otras. Mm, pero pues sí, si a la larga no son valoradas, no son reconocidas y pues en este caso en las plataformas no serían valoradas, pues en ese caso que viva Élite, que es lo que da plata. Lo que da plata, mi hermano. Nada raro que después sacan el remake de Padres e Hijos. Quiero leer un titular de una noticia, saliéndonos un poco del tema Netflix, pero eso tiene que ver con el tema audiovisual. Y así en caliente, doña Caroleta, para ir terminando. Titula El Espectador: Warner Bros. Anuncia nuevas películas de El Señor de los Anillos. ¿Cuántas serán? El CEO de Warner Discovery, David Zaslav, anunció el jueves 23 de febrero que esta empresa empezaría con la realización de nuevas películas basadas en los escritos hechos por Tolkien.
También se confirmó que los nuevos filmes no tendrán conexión con la serie de Amazon Prime Los Anillos de Poder. No sé, yo escucho estas noticias y me da tristeza. No, no me suelo emocionar porque ya de antemano parto del sesgo de va a ser un asco. Y bueno, creo que ese es otro de los síntomas que tenemos ahora de la industria audiovisual enferma. Eh, y es que pues ya primero no se está cuidando las obras. A veces hasta los propios autores permiten que con sus obras se haga lo que sea, que se les manosee, que se les corte, que se les saque multiversos, universos, por un lado, por el otro, perdiendo completamente la esencia de la obra adicional. Y entonces veo muchos autores que no están cuidando sus obras. En el caso del Señor de los Anillos, pues creo que ya no tiene quien la cuide. Y No. Y si no hay quien la cuide, pues va a entrar aquí todo el mundo a hacer lo que se le cante, a intentar monetizar el público fan de las películas, que es un público muy grande, y pues ver de qué manera pues se le sigue sacando plata. Ahora bien, pues tocaría ver Warner qué tiene en mente viendo el estrepitoso desastre que hizo Amazon con la serie. Aún así creo que van a hacer más temporadas, a ver si de pronto recuperan algo de plata. La serie es terrible, El hijo pero de Tolkien, sí. el hijo de Tolkien, que era el que cuidaba, como él ya falleció, entonces eso quedó a través de una empresa que se llama Tolkien algo, se llama algo así, la empresa es la que maneja todos esos derechos. Entonces por eso están haciendo lo que hacen. Que es lo mismo que pasó con Gabriel García Márquez. Él no quería que se hiciera nada de 100 años de soledad. Se murió él, llegó el hijo y ahorita Netflix está sacando 100 años de soledad. Que hay polémica en la costa que porque la serie, lo de 100 años de soledad, no sé si es serio o es película, que están ofendidísimos algunos en la costa, tuiteros en la costa, que porque no la están grabando en la costa, sino que la están grabando en el Tolima. Entonces se conoció que Netflix, la productora que está trabajando con Netflix para sacarlo de 100 años de soledad, había determinado algunas locaciones en el Tolima. Sí, yo me imagino también que por viabilidad económica, pues si tenemos como eje central a Bogotá, es mucho más fácil trabajar en el Tolima que no trabajar en la costa, donde también el clima es bastante complicado para trabajar. Y pues a la larga los paisajes, a ciencia cierta, capaz que no cambian mucho. Sí, y obviamente debe ser también por temas prácticos, temas de locación, de pronto también del cuidado de algunas poblaciones. Sí, hay que ver con qué salen con esa serie. A mí me parece que Cien años de soledad es un libro sumamente complicado de adaptar a cualquier obra audiovisual. Es muy difícil. Interesante la tarea de los que se sentaron a hacer esto. Hay que ver con qué salieron. Hay que ver si Netflix le metió corrección política a la cosa. Pero bueno, como siempre, parto de no ilusionarme con nada y de pretender que todo es un asco y luego en su momento ver si nos sorprenden o no. Y bueno, la responsabilidad del hijo, vamos a ver qué tanto custodia la obra de su padre o si la va a prostituir y ya entonces saga de 100 años de soledad y de aquí franquicia y libros y muñequitos, camisetas y demás, porque bueno, finalmente todo está yendo para allá. No hay nada como ver lo clásico, hay que valorar lo clásico, hay que disfrutar lo clásico. Yo por mi parte seguiré viendo Netflix hasta que me dure viendo la saga de Star Trek. Bueno, Netflix tiene también muy buenos contenidos de crímenes para los que nos gustan series sobre asesinos seriales, desapariciones y demás. Netflix se dio cuenta que somos muchos con este tipo de fetiche de historias y está sacando una gran cantidad de contenido muy bueno, muy interesante y muy divertido sobre todas cosas y que extrañas. se lo han intentado censurar. Ah, bueno, sí, porque de hecho otro de los males, yo solamente me quejo, pero bueno, otro de los males que aquejan al audiovisual es que nos hacen responsables del comportamiento y de las buenas costumbres de los seres humanos. El audiovisual es el responsable.
Entonces, claro, si estamos viendo una serie sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer, entonces ya Netflix va a ser el próximo culpable de cualquier asesino que esté por ahí formándose. Así que bueno. Es como cuando dicen que Gustavo Bolívar es responsable del auge del narcotráfico por sus narconovelas. Sí, claro, claro, seguramente la gente vio la novela y dijo, ay, sí, yo quiero eso y voy a salir a hacerlo. Que obviamente uno encuentra inspiración en los contenidos audiovisuales, eso no es una mentira, todos hemos podido encontrar inspiración desde una cosa muy sencilla como me quiero vestir así o quiero una casa así, a qué chévere poder tener X característica de tal personaje. Pero de ahí a que eso sea el responsable del 100% del comportamiento humano es muy complicado, pero ese también es un tema muy difícil, ¿no? Ahorita el audiovisual tiene que cargar también con esa imposición social que le pusieron a los creadores de historias, es que ahora somos los responsables de lo que haga la gente, de cómo piense, de si humilla o no humilla, de si discrimina o no discrimina. Y pues es terrible, ¿no? Esa es una tarea que nunca la habíamos tenido y que ahora que la tenemos es muy difícil producir así. Y cierro con el mismo comentario del inicio, o sea, si seguimos bajo esta misma dinámica, en este momento no podría surgir el próximo Martin Scorsese, no podría surgir el próximo Quentin Tarantino. ¿Por qué? Porque sus películas en este momento serían censuradas, serían canceladas y estos directores serían mandados a la hoguera. Que por favor no vean Superman, que porque si no nuestros niños se van a querer botar de un edificio pensando Claro. que van a poder volar como Superman. Así estamos. Bueno, hora de programa. Caroleta, muchas gracias. ¿En dónde la pueden seguir? ¿En dónde la pueden escribir, leer, comentar, acompañar? Bueno, en Twitter principalmente, @papelito bipolar. Por ahí hay de vez en cuando hablo sobre audiovisuales, pero la verdad es que a veces hasta la cancelación tuitera asusta. Pero bueno, por ahí nos podemos encontrar. No, hay que seguir adelante. No hay que tenerles miedo. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Andrés. Sí, no, nada, ya, hora de programa. Descansemos, un buen fin de semana para todos ustedes. Muchas gracias a Caroleta. Ya nos estaremos escuchando el próximo lunes 27 de febrero, antes de acabar el segundo mes del año, porque ya se nos viene marzo. No siendo más, descansen, pásenla bueno.